39. Este último tenía una vibración diferente porque era un maestro venido de otro planeta a la Tierra y es claro que la vibración de este género era de otra frecuencia distinta a la que el sabio lleva, vea en su cuerpo. 40. Cuando el ermitaño se convenció de que faltaba el forúnculo en la pierna izquierda del sabio, saltó de inmediato de su asiento diciendo, no puede ser, y miraba asombrado como con ojos de loco. Fue entonces necesario que el sabio venido de otro planeta le hiciera comprender que nada había fallado y que después y a solas le contaría su secreto. 41. A muchos lectores les parecerá imposible que por nuestra Tierra caminen habitantes de otros planetas y lo más posible es que rían ahora escépticamente, pero así es. En todo tiempo nuestra Tierra ha sido visitada por habitantes de otros planetas. 42. Viejas tradiciones dicen que el maestro Sanat Kumara Ra, fundador del gran colegio de iniciados de la Gran Logia Blanca, vino de Venus con su cuerpo físico. 43. El sabio de nuestra historia era un maestro venido de otro planeta, mas guardaba el secreto. 44. En otros tiempos existieron maravillosos instrumentos de música con los cuales se hicieron formidables experimentos. 45. Sabiendo manejar las ondas vibratorias del sonido se puede actuar sobre toda substancia, sobre toda vida. 46. En el principio era el Verbo, dice Juan, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 47. Realmente sin el sonido, sin el verbo, sin la palabra, el sistema solar en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, no existiría. 48. En el amanecer de la vida los cosmocratores trabajan en sus templos con la magia sexual del verbo. 49. Las dos fuerzas fundamentales por sí mismas no pueden ser, se necesita una tercera fuerza de acuerdo con la magia sexual del verbo. 50. Cualquier maestro fuerte en meditación puede estudiar cosmogénesis en los registros acásicos y verificar por sí mismos el trabajo litúrgico de los cosmocratores en el amanecer de la vida. 51. Ante todo iluminado se presenta en los registros acásicos los templos de los cosmocratores y su trabajo con las vibraciones. 52. Dentro de cada templo aparecen sentados en sus tronos del oriente interno, un sacerdote y una sacerdotisa. 53. En cada templo hay una planta baja sobre la cual están todos los sitiales y columnas del templo. 54. Los Elohim mencionados por las Sagradas Escrituras ocupan esa planta baja. 55. Esta es la masonería primeval, estos son los talleres de los cosmocratores. 56. Canta el sacerdote y canta la sacerdotisa y cantan todos los Elohim del templo y sus voces resuenan en el caos. 57. Así se realizan los rituales del fuego en el amanecer de la vida y las tres fuerzas llamadas masculina, femenina y neutra, vibran científicamente produciendo múltiples fenómenos en la materia primordial. 58. Se hace fecunda la gran madre, la materia prima de la gran obra y brotan los gérmenes de toda creación. Así es como nace el universo del pleroma, así nace todo sistema solar. 59. La magia sexual del verbo creó este universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. 60. Nuestro sistema solar en principio fue sutil, después se fue tornando cada vez más y más denso hasta tomar la actual consistencia física. 61. Este universo es, pues, un producto de las vibraciones, del verbo, de la música. Capítulo 3. La ley del 3. 1. Amadísimos. Es necesario que en esta Navidad de 1965 conozcamos a fondo la ley del 3. 2. Es urgente saber cuál es el puesto que ocupamos en este rayo maravilloso de la creación. 3. El Hijo vino al mundo para salvarnos y es necesario saber qué es el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo. 4. Todas las trimurtis sagradas de todas las religiones responden a las tres fuerzas primarias del universo. 5. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen una trinidad dentro de la unidad de la vida. 6. Isis, Osiris, Horus, Brahma, Vishnu y Shiva, etc., son las trimurtis sagradas que representan siempre las mismas tres fuerzas primarias. 7. Todos los fenómenos cósmicos, toda creación, tienen su base en las tres fuerzas primarias. 8. Los científicos contemporáneos reconocen la fuerza y la resistencia,
la fuerza positiva y la fuerza negativa, las células positivas y negativas, es decir, las células masculinas y femeninas, etc. Pero ignoran que sin una tercera fuerza neutra es imposible todo fenómeno, toda creación. 9. Es cierto y de toda verdad que una o dos fuerzas no pueden producir ningún fenómeno, pero los científicos creen que las fuerzas positivas negativas pueden producir todos los fenómenos. 10. Si asimismo nos estudiamos profundamente, podremos descubrir las tres fuerzas en acción. 11. La electricidad no solo es positiva o negativa. Existe la electricidad en su forma neutra. 12. Una o dos fuerzas no pueden jamás producir ningún fenómeno y cada vez que observemos una detención en el desarrollo de cualquier cosa, podemos decir con absoluta seguridad que allí falta la tercera fuerza. 13. Las tres fuerzas primarias se separan y se unen nuevamente, se dividen y se multiplican cósmicamente. 14. En el absoluto inmanifestado las tres fuerzas primarias constituyen una unidad indivisible y autoconsciente en forma íntegra. 15. Durante la manifestación cósmica las tres fuerzas PRI María se separan y se unen y en los puntos donde las tres concurren, se crean fenómenos, mundos, universos, etc., etc., etc. 16. Estas tres fuerzas en el rayo de la creación parecen tres voluntades, tres conciencias, tres unidades. Cada una de estas tres fuerzas contienen en sí misma todas las posibilidades de las tres. Empero en su punto de conjunción, cada una de ellas manifiesta solamente un principio, el positivo, el negativo o el neutro. 17. Es interesantísimo ver a las tres fuerzas en acción, ellas se separan, se alejan y luego se reencuentran para formar nuevas trinidades diferentes que originan nuevos mundos, nuevas creaciones cósmicas. 18. En el absoluto las tres fuerzas son el logos unico, la variedad dentro de la unidad total, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyendo un todo omniconsciente y omnimisericordioso. 19. El Maestro G hablando a sus discípulos sobre la ley de los tres, dijo, imaginemos al absoluto como un círculo en el cual hay un número de otros círculos, o sea mundos de segundo orden. Tomemos uno de estos círculos, designemos al absoluto con el número 1 porque las tres fuerzas constituyen un todo en él, designaremos los pequeños círculos con el número 3 porque en un mundo de segundo orden las tres fuerzas están divididas. 20. Las tres fuerzas divididas en mundos de segundo orden fabrican nuevos mundos, mundos de un tercer orden al juntarse en cada uno de ellos. 21. Tomemos uno de esos mundos, los mundos de tercer orden, creados, fabricados, por las tres fuerzas que ya actúan mecánicamente, dejan de depender de la voluntad única del absoluto y pasan a depender de tres leyes mecánicas. Estos mundos fueron creados por las tres fuerzas y habiendo sido creados, manifiestan tres fuerzas nuevas y propias, así tendremos que el número de fuerzas que actúan en los mundos de un tercer orden serán 6 en total. En el diagrama se designan el círculo del tercer orden con el número 6, 3 más 3. 22. A su vez estos mundos crean nuevos mundos, mundos de un cuarto orden, en los mundos de cuarto orden actúan tres fuerzas del mundo de segundo orden, 6 fuerzas del mundo de tercer orden y 3 fuerzas propias. En total son 12 fuerzas. 23. Tomemos uno de estos mundos y designémoslo con el número 12, 3 más 6 más 3, como están sujetos a un mayor número de leyes. Estos mundos se encuentran aún más alejados de la voluntad del absoluto y son aún más mecánicos. 24. Los mundos creados dentro de estos últimos estarán bajo el gobierno de 24 fuerzas, 3 más 6 más 12 más 3. 25. Los mundos creados dentro de estos estarán a su vez gobernados por 48 fuerzas, y esta suma de 48 resulta de lo siguiente. 3 fuerzas resultantes del mundo que sigue inmediatamente al absoluto, 6 del siguiente, 12 del que sigue a este, 24 del subsiguiente y 3 propias, 3 más 6 más 12 más 24 más 3, o sea las 48 en total. 26. Los mundos creados dentro de los mundos 48, estarán bajo el gobierno de 96 fuerzas, 3 más 6 más 12 más 24 más 48 más 3, los mundos del siguiente orden, estarán bajo el gobierno de 192 fuerzas y así sucesivamente.
27. Si analizamos a fondo estos cálculos matemáticos del maestro G, debemos comprender que el mundo de 96 leyes es el primer plano sumergido del abismo y que el mundo de 192 leyes corresponde al segundo plano sumergido del abismo. 28. El abismo es el reino mineral y está situado bajo la superficie de la tierra. 29. El abismo es el Tartarus griego, el Abichín Dostán, el Averno romano, el infierno cristiano, etc., etc., etc. 30. El abismo tiene 7 regiones atómicas sumergidas, estos son los infiernos atómicos de la naturaleza. 31. La ley del 3 nos permite saber cuántas leyes gobiernan a cada región sumergida del infierno. 32. Si en el mundo de 48 leyes, que es el mundo celular donde vivimos, ya todo es mecánico y ni remotamente se hace la voluntad del absoluto, ¿qué diremos del reino mineral? 33. En el reino mineral, viven los perdidos, la vida en el reino mineral está muy lejos de la voluntad del absoluto. 34. En el reino mineral sumergido ni siquiera se recuerda la voluntad del absoluto. 35. El rayo de la creación comienza en el absoluto y termina en el infierno. 36. El orden del rayo de la creación es así: 1. Absoluto. 2. Todos los mundos. 3. Todos los soles. 4. El sol. 5. Todos los planetas. 6. La tierra. 7. El infierno. 37. Lamentamos tener que disentir con el maestro G en la cuestión aquella de la luna. El maestro G cree que el rayo de la creación comienza en el absoluto y termina en la luna. 38. El maestro G supone que la luna es un fragmento desprendido de la Tierra en un remoto pasado arcaico. 39. El maestro G cree que la luna es un mundo que está naciendo y que se alimenta de la vitalidad terrestre. 40. Quienes estuvimos activos en el pasado día cósmico, sabemos muy bien que la luna fue un mundo como la Tierra, un mundo sometido a muchos procesos evolutivos e involutivos, un mundo que tuvo vida en abundancia y que ya murió. La luna es un cadáver. 41. La luna pertenece al pasado rayo de creación. La luna no pertenece a nuestro actual rayo de la creación. 42. La influencia lunar es de tipo subconsciente sumergido y controla las regiones tenebrosas del abismo terrestre. Por eso a dichas regiones se les llama en esoterismo regiones sublunares sumergidas. Esas son las tinieblas de afuera donde será el lloro y rechinar de dientes. 43. Nosotros vivimos normalmente en este mundo celular de las 48 leyes y es muy interesante saber que la célula germinal, de la cual deviene por gestación del organismo humano, tiene 48 cromosomas. 44. Si en el mundo y en todos los mundos de tercer orden crea 2 por las 3 fuerzas que ya actúan semimecánicamente, no se hace ya la voluntad del absoluto, mucho menos se hace tal voluntad en este mundo de 48 leyes en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. 45. Un solo consuelo nos queda aun cuando en el fondo sea terrorífico, y es que por debajo de nosotros, bajo la superficie de la Tierra existen mundos de 96 y 192 fuerzas y aún mucho más, que son tremendamente más complicadas y terriblemente materialistas, donde ni siquiera se recuerda que existe la voluntad del absoluto. 46. El absoluto crea su plan cósmico en el mundo de las 3 leyes y después todo continúa mecánicamente. 47. Nosotros estamos separados del absoluto por 48 leyes mecánicas que nos hacen la vida espantosamente mecánica y terriblemente aburridora. 48. Si nos fabricamos un cuerpo astral verdadero, no se confunda este con el cuerpo de deseo de que habla Max Hendo, nos libertamos de la mitad de estas leyes y que, vamos sometidos a las 24 órdenes de leyes que gobiernan sabiamente el mundo planetario. 49. Fabricarse un cuerpo solar, es decir, un cuerpo astral auténtico, significa de hecho estar un paso más cerca del absoluto. 50. Si después de haber fabricado el cuerpo astral nos damos el lujo de fabricarnos el cuerpo mental, no se confunda este con el mental que usan normalmente los vivos y los muertos, que es de tipo Lunar Animal, damos otro gran paso rumbo al absoluto y quedamos sometidos a las 12 leyes solares. 51. Si nos fabricamos el cuerpo de la voluntad consciente o cuerpo causal,
No se confunda a este con la esencia anímica depositada dentro de la mente lunar. Entonces nos libertamos de las 12 leyes solares y quedamos sometidos a 6 órdenes de leyes cósmicas. Esto significaría dar un tercer paso hacia el absoluto.